Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia que nos ve por medio de estos canales digitales. Damos la más cordial bienvenida a su programa Jesús Evangelio. También quiero darle la bienvenida a Sebastián, que nos acompaña en este programa el día de hoy. Johan, gracias por la acogida. Pues un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes, aquellos que nos siguen acá en la diócesis de Sonsón Río Negro, en Oriente Antioqueño, a todos los municipios, pero también aquellos que nos ven en diferentes partes de nuestro país, diferentes diócesis de nuestro país, a través de las páginas y de las redes sociales. Recuerden que estamos en diferentes plataformas sociales. Bueno, el día de hoy, Johan, vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar sobre y a tocar un tema muy importante, muy eclesial, que es un sacramento totalmente importante para nuestra vida cristiana, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Así es, Sebastián, y antes de continuar con el tema, también querer comentarles a cada uno de ustedes la compañía de Alejandro, de Sebastián, de Julián, de José, de Néstor, de Ángelo y de mi persona que les habla, Johan Carreño, que estaremos acompañándolos en cada uno de estos programas. Como decía muy bien Sebastián, entonces el tema del día de hoy es el sacramento de la unción de los enfermos. Es un sacramento de sanación y de curación. Pero más allá de eso, Sebastián, ¿qué podremos encontrar en el tema del día de hoy? ¿Qué preguntas puntuales podríamos encontrar quizás en este programa que nos quieren desarrollar nuestros hermanos? Claro que sí, Johan. Pues bueno, vamos a tener un abanico muy amplio sobre este tema tan importante como les decía ahorita. Vamos a tener pues a quién se le puede dar este sacramento, quién lo puede recibir, también qué nos dice el magisterio, qué nos dice las Sagradas Escrituras, qué nos han dicho los diferentes documentos de la Iglesia a través de la historia mediante este sacramento, ¿no? Sacramento tan bonito, tan importante que lo encontramos en la carta del apóstol Santiago. Claro que sí. Entonces, querida comunidad, queremos invitarlos para que permanezcan aquí en su programa Jesús Evangelio. Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Jesús Evangelio, en esta primera sección de Conéctate con la Palabra, espacio que nos presta este programa para nuestro crecimiento espiritual, crecimiento personal y poder llevar así una vida acorde a las enseñanzas de Jesús. Reflexionamos en este día sobre la epístola del apóstol Santiago, precisamente en el capítulo 5, versos 13 al 18, donde el apóstol nos invita a tres cosas muy importantes. La primera, estar pendiente de lo que le suceda al hermano, conocer las diversas realidades que a lo largo de su vida esté presentando. Pues bien, cada uno de nosotros, por naturaleza, estamos rodeados de más personas. En nuestra familia, en nuestro sector tenemos vecinos, tenemos más vivientes en nuestras casas. Es por eso que, partiendo de esta epístola, debemos estar pendientes de cada uno de aquellos que nos rodean. En un segundo momento, a orar con fe, a orar con esperanza, confiando en la voluntad de Dios. Pues este pasaje nos presenta a un Elías que con certeza, que con fe, que con confianza en Dios, eleva sus oraciones a aquel que todo lo puede, a aquel que todo lo hace posible. Confiemos, esperemos en Dios, esperemos en su misericordia. Nos va a decir el apóstol en este pasaje que si hay alguno entre vosotros que esté bien, que esté contento por diversas situaciones que enfrenta en la vida, le haga acción de gracias con diferentes salmos, oraciones, y que si en la comunidad hay personas enfermas, que acudan a los sacerdotes, a los presbíteros, aquellas personas que han sido consagradas para que sean ungidos con el óleo de la unción de los enfermos. Óleo que más adelante nos explicarán tal vez qué significa, qué hace, qué puede generar en la vida de cada uno de nosotros. En otro momento, la oración, tener presente que la oración ferviente, la oración con fe, acompaña nuestra vida. La oración con fe nos hará estar seguros de que Dios siempre nos escucha y que Dios camina con nosotros. Finalizará esta epístola diciendo que al final recogieron los frutos que quedan del trabajo de la oración, de la confianza y de la esperanza que hemos puesto en Dios. Que este texto nos ayude a confiar, a esperar
y a creer en la voluntad de Dios. Los invito en este momento a que nos conectemos con la siguiente sección, Conéctate con la realidad. Estamos aquí en Conéctate con la realidad y hoy me acompañan mis hermanos Alejandro y Julián. Como escuchábamos anteriormente, vamos a hablar del sacramento de la unción de los enfermos. Hoy vamos a tratar este tema desde distintos ámbitos. Vamos a verlos desde un ámbito doctrinal, desde un ámbito pastoral y desde un ámbito litúrgico. Mis compañeros y yo, Sebastián, vamos a hablarles a ustedes de este sacramento y todas las disposiciones que tiene la Iglesia en él. Para iniciar, le doy el paso a mi hermano Alejandro, que él nos va a hablar un poquito de los documentos que hay en la Iglesia, las disposiciones que existen para que este sacramento pueda llevarse a cabo. Alejandro, cuéntanos un poco estos documentos de la Iglesia, qué dicen y dónde los podemos encontrar. Sebastián, a usted, a Juli, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, queridos televidentes, gracias por estar. Claro que sí, Sebas. Acerca del sacramento de la unción de los enfermos, podemos hablar desde dos miradas para que también tengamos ese fundamento del magisterio de la Iglesia que no improvisa y que a lo largo de los años ha estudiado, meditado y va construyendo diferentes documentos. Yo quiero, queridos televidentes y hermanos, de que nos enfoquemos en dos documentos. Primero, el Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 1511, si ustedes lo tienen en su casa, lo pueden buscar y concluye este numeral diciendo que el sacramento de la unción de los enfermos es la reconfortación de los atribulados, es decir, de los que sufren en el cuerpo y en el alma. Sebas, Juli, televidentes, muchas personas creían antes de que el sacramento de la unción de los enfermos era solamente para los que estaban a punto de morir. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la reconfortación es pedir para el enfermo el don de la salud o la gracia de una buena muerte. Otro documento muy interesante que es reciente y que es lo que rige todo el comportamiento y la vivencia de la Iglesia es el Concilio Vaticano II. Ahí el Concilio Vaticano II habla que este sacramento Jesús se lo confiere a la Iglesia para que nosotros podamos buscar a través de la oración y de la asistencia a los enfermos un buen consuelo para aquellos que sufren. Juli, yo quisiera que usted nos contara un poco acerca de esas disposiciones que deben tener las personas para recibir ese sacramento. ¿Quiénes pueden recibir este sacramento? Queridos televidentes y hermanos, este sacramento lo pueden recibir todos los fieles bautizados, todos los que hacen parte de este cuerpo de la Iglesia, tanto niños, jóvenes y ancianos. Este sacramento, en la disposición de los niños, deben tener conciencia de lo que van a recibir. Y en los jóvenes también deben de tener esa conciencia de lo que significa este sacramento de la unción de los enfermos. Y los ancianos también pueden recibir este sacramento de la unción de los enfermos, ya que en su trayecto de vida su salud se ha ido deteriorando poco a poco. No es exclusivamente para aquellos que van o están a punto de la muerte, sino que este sacramento también puede ser puesto por el ministro cuando se tiene alguna enfermedad o se tiene alguna disposición, por ejemplo, quirúrgica, o a quienes, por ejemplo, han sufrido algún accidente. Esto solamente se puede utilizar cuando la persona está viva, ya que si la persona muere en el accidente, este sacramento ya no tiene validez. Quiero preguntarle a mi hermano Sebastián, ¿en qué tiempo específico se puede utilizar este sacramento de la unción de los enfermos? Bueno, Julián, la Iglesia dispone, por ejemplo, de una fecha muy importante. Ahora ha dispuesto la Jornada Mundial de los Enfermos, que es el 11 de febrero. Aparte también, litúrgicamente, en el tiempo de la Cuaresma, es un momento oportuno para que los fieles podamos acercarnos a este sacramento, pero es importante recalcar que en cualquier día del año este sacramento se puede realizar, se puede celebrar. Ahora, el Jueves Santo,
por la connotación de la misma celebración del Tríduo Pascual, es mejor evitar celebrarlo en este día para que se concentren mejor todos los fieles en celebrar las fiestas de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante tener en cuenta que el tiempo de Cuaresma es un tiempo oportuno y eficaz también para que todos, siendo conscientes, como decías ahorita, Julián, podamos pedir este sacramento a los ministros, a los presbíteros u obispos. Pero no solamente esto es importante, Julián. Yo creo que así como nos decías ahorita, Alejandro, la Iglesia tiene unos documentos oficiales que nos hablan de este sacramento, pero también las personas se preguntan mucho qué fundamento bíblico tiene la unción de los enfermos. Como todos los sacramentos hay un fundamento bíblico y quisiera que nos hablaras un poquito acerca de las Sagradas Escrituras, dónde podemos encontrar reflejado este sacramento de la unción de los enfermos. Claro que sí, queridos televidentes. Muchas veces nosotros los cristianos, no sé muchachos si a ustedes les ha pasado que cuando uno va a las misiones y se encuentran con otras personas de otras religiones o de otras denominaciones, ellos le preguntan a uno, bueno, ustedes hablan mucho en la iglesia de los sacramentos y quieren como corcharlo a uno, como ponerle a uno a tambalear la fe, como lo dice la misma palabra de Dios, y preguntan si los sacramentos los practicó Jesús, que Jesús cuando le entregó a los apóstoles la crismera para que ungiera a los enfermos, o el cáliz para que hiciera la primera comunión, ¿cierto? Eso pasa mucho y la gente se lo pregunta a uno. Yo quisiera que nos vayamos al Antiguo Testamento primero. Ya en el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel clamaba a Dios, no solo por el perdón de los pecados, sino por la curación de los enfermos. Y bellamente el profeta Isaías, dentro de su mensaje, nos dice que Dios le va a conceder al pueblo elegido, al pueblo de Israel, un tiempo de gracia donde los enfermos serán sanados. Veamos cómo Dios en su infinita misericordia por su pueblo, por nosotros los elegidos, no solamente nos concede otro tipo de beneficios, de bendiciones y de gracias, sino que también sabe que experimentamos el dolor, la enfermedad, y por eso da tiempo propicio para que nosotros sanemos nuestros dolores, nuestras dolencias. Y yo quisiera también, ya lo hemos escuchado en la segunda sección del programa, Conéctate con la Palabra, un pasaje bíblico del apóstol Santiago, una carta que él escribe y cómo invita a la comunidad para que llamen a los presbíteros, para que se reúnan, oren y también pues vivamos este sacramento de la unción de los enfermos. Yo quiero que nos centremos también en un pasaje bíblico del evangelista San Marcos. Concluye el pasaje diciendo que Jesús expulsaba a los demonios y a los enfermos los ungía con aceite. Y Sebas, ¿con qué se unge a los enfermos? Sí, Alejandro, bueno, en este sacramento, como lo hemos escuchado, hay una unción. Esta unción con aceite es un aceite, es preferiblemente aceite de oliva, que es bendecido por el señor obispo en la misa crismal de todos los años. Todos los años se realiza esta Eucaristía previa a la Semana Mayor, a la Semana Santa, y en este rito el obispo bendice este aceite, el aceite que va a ser utilizado para la unción de los enfermos, al igual que el santo crisma y al igual que el óleo de los catecúmenos. Así que, en efecto, Alejandro, es un aceite que ya está bendito por el señor obispo y que su función es precisamente la unción en el sacramento de la unción de los enfermos cuando se disponga, cuando se necesite. Entonces miremos, mis hermanos, de que ese signo de la unción que Jesús hacía sobre los enfermos con aceite, pues también es lo que se ve y lo que se practica dentro de la iglesia. Bueno, Juli, qué rico que usted también nos cuente, porque yo sé que este programa lo ven muchas personas enfermas en sus hogares, que los sacerdotes los visitan cada 8 días con la comunión a los enfermos, de que cuando están graves el sacerdote de la parroquia, el capellán del hospital va y les aplica, los socorre con este sacramento, de que usted nos cuente un poco, Juli, cómo es ese rito. La iglesia es rica en ritos, y cuál es ese orden o ese
programa litúrgico que se lleva en el momento de aplicar la Santa Unción, este sacramento del que estamos hablando hoy en nuestro programa. Queridos hermanos, recordemos que todo sacramento debe tener materia y forma, ya como nuestro compañero Sebastián lo explicaba, es el aceite de oliva, bendecido en la misa crismal. La forma, pues, son las palabras del sacerdote. El sacerdote debe tener como la disposición de sus ornamentos, tanto del alba como de la estola morada, siguiendo la rúbrica que hay en el ritual estipulado. Yo quería también preguntarle a mi compañero Sebastián qué gracias se reciben al recibir este sacramento de la unción de los enfermos. Mira, Julián, decías algo muy importante, ahora que hablabas del rito en sí, cómo se llevaba a cabo. Es importante y dentro del objetivo de este sacramento debe ser fructuoso, debe ser consciente y debe haber prontitud del ministro y de la persona que lo pide. Debe tener estas tres características. Dentro de esa conciencia que debe tener el fiel existe la enseñanza del ministro que debe explicar en qué consiste el sacramento y, por supuesto, si un fiel le pide a la iglesia, le pide al ministro este sacramento, es porque debe saber en qué consiste. Y es importante que en nuestros grupos parroquiales, en las catequesis, nosotros podamos hablarles a todos de lo que es este sacramento, para que se pueda conocer el ritual, porque la gracia, son dos principales gracias, aparte de la sanación física, pues también es el perdón de los pecados. Conocemos que este sacramento hace parte de los sacramentos de sanación, y no solamente es una sanación física, porque cuando hablamos de enfermedad, lo referimos a la enfermedad física, y por supuesto que este es uno de los objetivos, pero no solamente la enfermedad física, sino también la enfermedad del pecado. Y es que el fiel también se haga consciente de su debilidad, de su humanidad, y que ha pecado, y que también este sacramento puede reconciliarlo con Dios. Entonces, por supuesto que las gracias que se reciben son grandísimas, y ahorita, como lo comentábamos también, no solamente para personas en peligro de muerte, sino también para cualquiera de los fieles que requieran este sacramento por disposiciones médicas, porque se van a acercar a una cirugía, lo decías ahorita. También, por ejemplo, en un accidente inoportuno, un accidente de tránsito, que es muy común que suceda, los ministros están, como decía ahorita, en la prontitud de acercarse al fiel y que éste sea consciente, así como en el sacramento de la confesión, de lo que va a recibir, de que va a recibir el perdón de los pecados y, por supuesto, con la voluntad de Dios también, la sanación de su cuerpo. Cuéntanos, Julián, un poco más acerca de lo que nos habla este sacramento. Este sacramento, entonces, ya como lo hemos venido tratando, es muy importante, y también hay que tener en cuenta quién no puede recibir este sacramento. Este sacramento no lo puede recibir aquel que está obstinado en un pecado grave. A pesar de su enfermedad, sigue cometiendo pecados graves que le impiden recibir este sacramento de la unción de los enfermos. Quiero preguntarle a mi hermano Alejandro, ¿cómo hace el sacerdote para ungir al enfermo? Claro que sí, complementando un poco, Julia, lo que decías de quiénes pueden recibir el sacramento y la disposición de la persona para recibirlo, el sacerdote, cuando asiste al hospital, a la casa del enfermo, hay un rito que la Iglesia, dentro de sus rúbricas, indica, y es la unción en la frente y en las manos. El sacerdote hace una oración propia. Ya ahorita Sebas lo decía, este sacramento es reservado solamente al sacerdote y al obispo. El seminarista, el diácono, una religiosa puede llevar solamente la Eucaristía. Lo digo no solamente como si no tuviera valor, obviamente la Eucaristía es el alimento que da nuestras fuerzas, Sebas y Juli, pero es solamente reservada la unción al sacerdote y al diácono. Por eso ustedes ahorita decían algo muy interesante. Nosotros vemos los Jueves Santo, las personas van a la Eucaristía en la mañana, que en nuestros pueblos y en nuestro país, Colombia y Latinoamérica, tiene esa costumbre de la Eucaristía de los enfermos, le llamamos así, la Eucaristía de los enfermos. Y la gente quiere que el sacerdote haga la unción con el óleo de los enfermos, porque ese día en esa Eucaristía se hace la recepción, es decir, entran los sagrados óleos para
tenerlos en la parroquia. Sebas, ¿por qué cree usted que ese día no se debería de hacer esa unción? Sí, Alejandro y televidentes, miren, el Jueves Santo hace parte del Tríodo Pascual, ahorita yo lo mencionaba. Es importante que el centro sea estas solemnidades, que el centro sea la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente el tiempo anterior a esta Semana Santa y este Tríodo Pascual es el tiempo de Cuaresma, y es un tiempo para reconciliarnos con Dios y para poder recibir este sacramento y por supuesto el sacramento de la confesión. Bueno, Julián, yo quisiera que nos contaras a todos a qué situaciones humanas este sacramento le da respuesta. Cuéntanos un poco acerca de eso y a los televidentes. Este sacramento le da respuesta al sufrimiento y al dolor, ya que este sufrimiento y dolor también lo podemos unir a nuestro Señor Jesucristo, quien padeció por nosotros. Alejandro, después de conocer este sacramento de la unción de los enfermos, ¿qué podemos guardar en nuestro corazón? Bueno, para vivir, queridos televidentes, mejor este sacramento, y yo los invito a que los cuidadores que están ahí en sus casas, si usted de pronto cuida a su papá, a su mamá, si usted trabaja y es profesional de la salud, ustedes tienen una bonita responsabilidad, y es pedirle al sacerdote de su parroquia, al capellán de su hospital, de que practique con las personas enfermas este sacramento. ¿Por qué? La fórmula que recita el sacerdote con profunda fe, como lo hizo el mismo Jesús ungiendo a los enfermos y se los contaba ahora, trae 3 gracias muy importantes. Primero, el perdón de los pecados. Segundo, este sacramento nos reconforta en la fe. Y lo tercero, lo que todos buscamos, este sacramento nos da la salvación. Por eso vivamos este sacramento con fe, no con agüeros, no con ciertos misticismos, sino como el mismo Jesús, como lo dice el Catecismo de la Iglesia, Cristo el médico que ha pasado por el mundo haciendo el bien. Eso hace el sacerdote cuando va a su casa y sobre usted unge este sacramento. Alejandro, Julián, televidentes, qué bueno que hayamos descubierto cómo en nuestra Madre Iglesia existen todas estas disposiciones, todos estos ritos, documentos, incluso fundamento bíblico para conocer acerca de este sacramento. Pero yo quisiera también que nosotros ahora pasáramos a la vida de un santo, que nos va a ayudar, que también nos va a iluminar con su ejemplo de vida también cómo podemos nosotros actuar con caridad, así como este sacramento lo hace con todos los fieles. Por eso los invito a que pasemos a nuestra siguiente sección, Conéctate con el otro. Hoy queremos compartir con ustedes, queridos televidentes, una fiesta importante que celebra la Iglesia Católica, que es la Cátedra de San Pedro Apóstol. Se celebra la misión que Jesús ha encomendado a San Pedro Apóstol y también a sus sucesores. Podemos ver aquí la importancia de cómo nuestros obispos, de cómo nuestros encargados de nuestras iglesias particulares, desde ese púlpito, de esa cátedra, dan ese mensaje de esperanza y también de enseñanza a ese pueblo que se les ha recomendado. También podemos ver cómo San Pedro Apóstol tuvo diferentes caminos de evangelización. Inicia en Jerusalén, luego pasa a Antioquía y por último termina su periodo en Roma, donde experimenta o vive el martirio. Podemos ver aquí en la cátedra de San Pedro Apóstol y actualmente en la Basílica de San Pedro, que está sostenido sobre 4 bases fundamentales, 4 doctores de la Iglesia: San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo y San Atanasio. 4 referentes muy importantes en nuestra historia de la Iglesia. También podemos ver la autoridad que tiene el obispo en esta cátedra, que la tiene todas las diócesis particulares, donde se fundamenta al obispo a dar ese mensaje de esperanza y darle ese recorrido a su iglesia particular por medio del Evangelio. Hoy, queridos televidentes, invitarlos al contemplar esta cátedra de San Pedro, a orar por el Papa Francisco, pedirle al Señor que sea Él quien le dé salud necesaria
para poder guiar a su rebaño que se le ha encomendado. Esta cátedra de San Pedro nos invita a nosotros a reflexionar sobre ella, la importancia que tiene y poder experimentar en ella ese don que Dios nos ha concedido a todas las personas que dan ese mensaje de Dios para redimir a su pueblo y darle ese gran camino hacia la salvación. Muchas gracias por compartir con nosotros este breve recorrido sobre esta fiesta de San Pedro Apóstol. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe siempre. Damos las gracias a nuestros compañeros seminaristas, nuestros hermanos, que nos han compartido este tema tan importante para recibir la gracia de Dios. Recordemos que el Señor no solo nos quiere sanos físicamente, sino también espiritualmente. Johan, ahorita vamos a hablar un poco sobre a qué estamos comprometidos nosotros como cristianos, como católicos, después de haber recibido toda esta información que nuestros hermanos seminaristas nos han dado acerca del sacramento de la unción de los enfermos. Sebastián, claro que sí, y el compromiso ahora es realizar, ser nosotros también esas personas que ayudamos en el sacramento de la unción de los enfermos. ¿De qué manera? Visitándolos, acompañándolos, orando por ellos. Recordamos que el ministro ordenado, el sacerdote, es el único que puede realizar la unción, ¿cierto? Pero nosotros como fieles cristianos, católicos y bautizados, podemos acompañar a nuestro familiar, a nuestro vecino, a aquella persona que lo necesita. Incluso desde la distancia, Sebastián, recordemos que en estos tiempos estamos inmersos en todo este tema de las comunicaciones y, cómo no, orar por la salud de todas las personas que lo necesiten. No olvidemos también ayudar a aquellas personas quizás con una ayuda económica o con una ayuda material, con un alimento, un medicamento, con algún enser o útil que necesita. Hay algunas personas que se encuentran en enfermedades muy graves, en enfermedades muy delicadas, y estas personas, más allá también de la unción de los enfermos, necesitan nuestra compañía, necesitan nuestro cariño, necesitan esa cercanía de cristianos y de discípulos que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros, Sebastián. Así es, Johan, ya con esto pues vamos culminando esta sesión del día de hoy, en donde hemos aprendido mucho acerca del sacramento de la unción de los enfermos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web Seminario Nacional Cristo Sacerdote, pero también fielmente nos pueden seguir para que estén pendientes de todas las cosas de este programa y toda nuestra vida de seminario en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también en nuestro canal de YouTube Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Recuerden estar muy pendientes a todas nuestras redes sociales y para la próxima semana estar muy atentos a nuestra nueva sesión. Dios los bendiga.